Sé que es pastor en la denominación Filadelfia, ¿no es así? Pero 50 años atrás estabas participando en nuestra iglesia, en Hermanos del Moral, y creo que fuiste bautizado y todo por el hermano Vidal, ¿no? ¡Wow! Muy interesante, muy interesante. Pues bienvenido, Pastor Tucho. Es un placer tenerte aquí entre nosotros y espero que el Señor te siga bendiciendo en tu ministerio, en tu vida también. Y también, antes de ir a la palabra, quiero deciros, hermanos, que el fin de semana pasado recogimos una ofrenda que iba a ser destinada a los damnificados por los terremotos que han surgido en México, concretamente en una región llamada Juchitán, me parece, ¿no? Juchitán, perdón. Y quiero deciros que se recaudaron 5.065,43 euros. Gloria a Dios. Así que esta cantidad va a ser destinada para este grupo, esta iglesia que conoce nuestro pastor Marcos y que seguramente van a saber darle la utilidad adecuada. Así que gracias, iglesia, por vuestra generosidad. Quiero que sepáis que estáis contribuyendo para la extensión del reino, estáis mostrando la generosidad de Dios a estos hermanos en México y ellos están enormemente agradecidos. Así que me siento privilegiado de pertenecer a una congregación con este calibre de corazón. Así que dicho queda. Y vamos a ir ya, sí, a la palabra, hermanos. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer 5 versículos que nos van a guiar por un mensaje que Dios puso en mi corazón y que considero que es muy importante y que está también alineado con la línea, valga la redundancia, que Dios quiere para nosotros como iglesia. Primera de Timoteo 4, los primeros 5 versículos. Son palabras del apóstol Pablo, que escribió a uno de sus discípulos más amados, de sus hijos amados, Timoteo, y le dice esto: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Por qué no oramos y le pedimos a Dios que nos hable a través de su palabra? Señor, quiero pedirte una vez más, Señor, tu auxilio, tu asistencia, tu respaldo para compartir con poder, con claridad, Señor, este mensaje que hemos leído, Señor, en estos primeros 5 versículos del capítulo 4 de Timoteo. Señor, ayúdame a transmitir aquello que está en tu corazón y que las personas que están aquí se muestren dispuestas a recibir aquello que tú les quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos. Pues como decía, este pasaje, esta porción fue escrita por el apóstol Pablo. Sabéis que después del tercer viaje misionero, Pablo llegó a Jerusalén y fue arrestado por los judíos y estuvo 2 años entre Jerusalén y Cesarea, sometiéndose a distintos juicios entre tribunos romanos y judíos del Sanedrín. Después de 2 años apeló al César y le enviaron a Roma preso y estuvo allí por primera vez arrestado en una casa. Y después del juicio fue liberado y después de esa liberación él viajó de nuevo por algunas de las iglesias que él había establecido. Una de esas iglesias fue Éfeso. Y cuando llegó a Éfeso parece ser que iba con Timoteo, su gran colaborador, y observó algo en la congregación de Éfeso que le incomodó, que le inquietó profundamente. Y como él tenía que ir a Macedonia, por otras razones, le rogó a Timoteo que se quedara en Éfeso para resolver esas deficiencias que estaba él observando en la iglesia de Éfeso. Así que dejó a Timoteo, se fue a Macedonia y cuando llegó a Macedonia escribió la primera carta a Timoteo, que es la que hemos leído. Y entre otras cosas, Pablo le dice a Timoteo que el propósito de esa carta es que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Le dice: Timoteo, aquí te envío cosas muy prácticas para que ayudes a los creyentes a vivir por fe, a vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra.
Y entonces le escribe básicamente en esta línea, pero en el capítulo 4, que es la parte que hemos leído, Pablo le recuerda también algo importante que no debe olvidar Timoteo. ¿Qué es eso que le recuerda? Dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo dice, Timoteo, tú sabes que el Espíritu habla. Tú sabes que el Espíritu habla claramente. ¿Cómo habla el Espíritu? Pues habla a través de el testimonio y la vida de Jesucristo. Jesucristo habló por el Espíritu y dijo esto ya, que algunos apostatarán de la fe, que algunos van a venir para distorsionar la fe de los creyentes. Los discípulos y los apóstoles de Jesús también hablaron por el Espíritu las mismas cosas, y ahora Pablo está hablando por el Espíritu y le está diciendo a Timoteo esto: algunos apostatarán de la fe. Y de eso quiero hablar yo en esta mañana, de apostatar de la fe. Apostatar es un término que en el griego antiguo tiene como 3 acepciones, está asociado a 3 realidades. La primera está asociada a una realidad militar. Apostatar en la época de Pablo tenía que ver con un soldado que se sublevaba de una autoridad militar en el campo de batalla. Lo que conocemos como desertar. Un soldado pertenece a un ejército, tiene que estar sujeto a las directrices de su máxima autoridad, y cuando se le da una directriz, él la tiene que hacer cumplir. Y si va a hacer lo que tiene que hacer y lo deja a medias, se aparta de cumplir lo que se le ha encomendado, está apostatando, militarmente hablando. Pero también otra acepción tiene que ver con desafiar a una autoridad política, desafiar las leyes de un Estado para rebelarse contra esas leyes, contra esas autoridades que son la máxima autoridad de un país, y eso también es apostatar. ¿Se os viene alguna idea de práctica? Estoy seguro de que sé qué estáis pensando. Estáis pensando en los celotes, ¿a que sí? Los celotes era un grupo que apostató de la autoridad romana, de sus leyes, no se sometía, querían independizarse de los romanos y querían hacer la guerra por su propia cuenta, y así lo hicieron hasta que los romanos fueron más fuertes y los destruyeron. ¿A qué estáis pensando en eso? Estoy seguro, hermanos. Pero hay una tercera acepción del término apostatar que tiene que ver con cuestiones religiosas, espirituales, y es el de apostatar de la fe. Tiene que ver con apartarse, alejarse de las enseñanzas que nos transmitió Jesús, sublevarse contra la autoridad que tiene Jesús. Él es Dios, Él es el único camino para llegar al Padre, su obra en la cruz es la única que nos puede ayudar a ser salvos de la ira venidera. El que se aparta de esa realidad, el que se aparta de esas creencias, está apostatando de la fe. Se está sublevando de las creencias de Cristo y de la autoridad que Cristo tiene. Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí, de esta tercera acepción. Y dice algo interesante. Dice que esa apostasía, dice el Espíritu, que se va a producir en los postreros tiempos. Segunda de Tesalonicenses 2:3 nos habla de la apostasía en un contexto de los últimos tiempos. Pero aquí Pablo nos está hablando de los postreros tiempos. Y todos los teólogos coinciden en que los postreros tiempos es el periodo comprendido entre la primera y la segunda venida. Así que nosotros estamos en los postreros tiempos. Por lo tanto, la apostasía es una realidad predicha ya por el Espíritu Santo de forma clara. Así que no nos debería asombrar que hubiera apostasía a nivel militar, político, social y también espiritual en nuestra época. Y Pablo se lo quiere recordar a Timoteo, porque a lo mejor Timoteo lo ha olvidado y se cree que eso es para los últimos tiempos, cuando surja el anticristo, cuando empiece a regar su propia religión y muchos se alejen de la fe. No, Pablo dice los postreros tiempos. Ahora, ya está la apostasía funcionando. Es verdad que en los últimos tiempos va a ir aumentando en grado mayor, pero ahora ya está manifestándose la apostasía. Y ahora la pregunta es, ¿cómo llegamos a ese estado de apostatar de la fe? ¿Cómo se llega a ese estado en el que tú habías creído en Jesús, habías creído en que sus palabras son verdad, pero de pronto te encuentras en una posición de sublevación a esas palabras, a esas creencias, de sublevación a esa figura que es Jesús, que es Dios, que es el Cordero que fue sacrificado por nuestros pecados, y dices, pues yo no necesito a Jesús.
pues yo no necesito sus doctrinas, sus creencias. Ahora voy a vivir de una manera distinta. ¿Conoces a alguien que haya experimentado esa realidad? ¿Cómo se llega ahí? Bueno, desde luego, no es de la noche a la mañana. No es algo que de pronto te levantas un día y dices, apostato de la fe. Dejo de creer en Jesús. Dejo de seguir sus enseñanzas. No, es algo progresivo. Es un proceso en el que se conjugan varios factores. Quiero mencionar 3 factores que contribuyen a que la apostasía sea una realidad en la vida de una persona. 3 factores que menciona Pablo en estos versículos que hemos leído. El primer factor que promueve la apostasía en nuestros corazones tiene que ver con los espíritus engañadores. Dice Pablo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores. Así que un primer factor que promueve la apostasía en nuestro corazón tiene que ver con espíritus, con seres que no tienen cuerpo, seres que hablan de manera engañosa y que nosotros podemos escuchar. Y claro, esto es muy controversial, muy chocante. Hay muchas personas que se sorprenden, en primer lugar, que diga yo que haya espíritus que hablen o que transmitan mensajes a las personas. Hay algunos que a lo mejor se sorprenden al escuchar que los espíritus pueden llegar a influenciar a los creyentes, pero lo cierto es que sí, que ellos pueden controlar a las personas, pueden ejercer una influencia sobre las personas y de hecho, no sé, pero estaba revisando algunas de las matanzas que se han producido en los últimos años. De esas matanzas gordas, por ejemplo, en Times Square hace poco, un hombre cogió un coche y cortó toda la acera, arrasó y atropelló a todos los que estaban allí, 27 heridos me parece y un muerto, y estaba analizando cuáles fueron las declaraciones de estas personas y él decía, yo es que escuché una voz. Escuché una voz que me dijo, pasa por la acera y atropella a todo el que venga. Hace 2 semanas hubo un juicio aquí en España sobre un hombre que mató a un anciano en una residencia. Y cuando él se estaba explicando, ¿sabes lo que dice? Dice, yo le maté porque escuché una voz que me dijo que le matara. Que mi madre estaba en peligro y si no le mataba a él, que mi madre, que estaba en la misma residencia, iba a fallecer. Y así, varias historias en las que personas dicen que sus actos son consecuencia de unas voces que han escuchado en su mente. Claro, tú dirás, son esquizofrénicos, no cabe la menor duda. Puede ser, claro que sí. Yo creo que hay problemas mentales que son orgánicos, no son de tipo espiritual, pero también creo que hay problemas mentales que los originan los espíritus también. O hay personas que no tienen problemas mentales y que escuchan voces y son tan claras para ellos que se ponen a hacer cosas. Así que lo cierto es, hermanos, que sí, los espíritus ejercen influencia sobre las personas. Y hay espíritus malvados que buscan ejercer esa influencia para el mal. Para el mal de la persona que escucha las voces y para el mal de las personas que se van a encontrar con esa persona. Si no, fijaros vamos a ver un caso, varios casos. Por ejemplo, el de Hechos 5:1-4, el caso de Ananías y Zafira. Un grupo de creyentes que formaban parte de la primera iglesia, la iglesia apostólica, la que estaba en Jerusalén, y ellos, dice así en estos primeros 4 versículos, que había un hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, que vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea que esta pareja tenía unas posesiones. Las vendieron y cogieron lo que habían recaudado y dijeron, vamos a decir en la iglesia que estamos dando todo lo que hemos sacado por nuestras posesiones, pero vamos a sustraer una parte, nos la vamos a quedar, y de esa manera pues vamos a parecer muy espirituales, muy generosos delante de los demás, pero no nos vamos a quedar sin nada. Esa fue la estratagema. Y cuando llegan a la iglesia ante los líderes, dice que Pedro les dijo en el versículo 3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Así que Pedro está sacando a relucir el engaño que había en Ananías y Zafira, pero estaba hablando también de cuál era la causa, cuál había sido el motor para ese engaño. Fue una influencia de espíritus engañadores. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? El término llenar tiene que ver con controlar, con dirigir a una persona. ¿Por qué lo hiciste, Ananías y Zafira? ¿Por qué
escuchaste una voz de espíritus engañadores y te dejaste controlar por esa voz. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Así que, ¿cuál era el objetivo que tenía este espíritu engañador de parte de Satanás? Mentir al Espíritu Santo y, por lo tanto, que estos creyentes hicieran una ofensa al Espíritu Santo que les alejara de Dios, que les apartara de Dios, que les pusiera en un lugar lejano a Dios. Ese era el objetivo de este espíritu engañador. Y dice el versículo 4, reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. Nadie te obligó a vender tu propiedad, nadie te obligó a dar todo. Tú podías haber retenido tu propiedad, tú podías haber dado solo una parte de tu heredad o nada, y no hubiera pasado absolutamente nada tampoco. Y versículo clave también. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Así que otra cosa que nos dice este versículo interesante, sí, Satanás llenó el corazón de Ananías y Zafira para que mintiesen al Espíritu Santo, para alejarles de Dios. Pero, ¿por qué lo logró? Porque ellos abrieron una puerta. Pedro dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Satanás no te va a forzar, no te va a obligar a que tú le abras la puerta, pero si hay una puerta abierta, él va a intentar colarse en ella. Y Ananías y Zafira, desde luego, abrieron una puerta por la que este espíritu engañador se coló y terminó controlándoles a ellos. ¿Cuál era la puerta que dejaron? Ellos querían el reconocimiento de las personas. Instantes antes de la acción de Ananías y Zafira, otro hombre, Bernabé, también había vendido todas sus posesiones y lo había entregado a los pies de los apóstoles y recibió gran reconocimiento. Él no lo buscaba, lo recibió. Y claro, Ananías y Zafira dijeron, yo también quiero el mismo reconocimiento que tuvo Bernabé. E imitaron la acción de Bernabé, pero no con el mismo corazón, buscando otra cosa. Y Satanás, que está ahí, como león rugiente, buscando los cervatillos débiles, dice, esta es la mía. Le voy a proponer un trato que no van a rechazar. Y ellos cayeron en la trampa de la influencia de estos espíritus. Mira, hay otro pasaje también, Juan 13, 1:4. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, fíjate, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Satanás parece ser que también ejerció influencia sobre uno de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, llamado Judas, para que se apartara de Jesús y entregara a Jesús a sus verdugos. Así que Judas fue influenciado también por espíritus engañadores para que apostatara de Jesús. Versículo 27 de ese mismo capítulo 13. Después del bocado, después del trozo de pan que se metió en la boca, Satanás entró en él. Así que primero le había puesto en el corazón que entregase a Jesús, le había inyectado una idea, un pensamiento. Judas a lo mejor la estuvo valorando, pero finalmente decidió hacer lo que aquella voz le había sugerido hacer, entregar a Jesús, y Satanás entró en él, le llenó, le controló. ¿Cómo fue posible esto? Pues también Judas creo que abrió una puerta en su corazón. Él era un hombre codicioso, nos dice la Biblia, amaba el dinero, sustraía también de la bolsa de recaudación que tenía Jesús, de las ofrendas que le daban, y había escuchado que ofrecían dinero a aquel que entregara a Jesús, y la codicia le dominó, y los espíritus engañadores terminaron dirigiéndole en esa dirección catastrófica. Así que Satanás lo controló a través de espíritus engañadores y logró que se rebelara ante Jesús. Así que, hermanos, el primer factor que promueve la apostasía es el de los espíritus engañadores. Son ideas, son cosas que los espíritus malvados ponen en nuestra mente, ponen en nuestro corazón para influenciar negativamente nuestra vida. Y si esto les pasa a los creyentes, imagínate que no les pasará a los no creyentes. Segundo factor que menciona Pablo, que promueve la apostasía en nosotros. Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Así que están los espíritus engañadores que te atacan a veces personalmente, inyectándote ideas en tu mente, en tu corazón, en tu alma, pero también
los espíritus engañadores pueden atacarte a través de personas. El Espíritu Santo usa personas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, pero también Satanás usa personas, sus propios apóstoles, sus propios profetas, sus propios evangelistas, sus propios pastores, sus propios maestros. Así que no todos los apóstoles son de Dios. Hay apóstoles que son del otro, ¿vale? Entonces, también hay maestros mentirosos, hay personas que se dejan usar por los espíritus engañadores para apartar de la fe a aquellos que creen en Jesús. Ahora, menciona dos características, Pablo, de estos maestros que son muy interesantes. Dice que son hipócritas mentirosos. ¿Cuál es el corazón de estos maestros mentirosos? ¿Por qué hacen lo que hacen estas personas? En primer lugar, porque son hipócritas que están atados a la mentira. Son personas que no viven conforme a lo que enseñan. Son personas que, al igual que Ananías y Zafira, están más interesados en que los demás les vean bien en vez de estar ellos bien. Aman el ser amados por otros. Aman más su reputación que su integridad. Son personas que están dispuestos a hacer de cara a la galería lo que sea, pero de puertas para adentro no están dispuestos a vivir conforme a lo que predican. Les gusta brillar externamente, aunque por dentro estén en una oscuridad densa y profunda. Son personas que no van a permitir la cercanía. Yo he conocido varias personas que me han alumbrado externamente, pero cuando he querido emprender una relación de cercanía con ellos me he dado cuenta que no lo han puesto fácil. ¿Sabes por qué? Porque no están interesados en que tú veas lo que hay dentro de ellos. Y te alejan, te ponen distancia. Porque son personas que no están interesados en estar bien, están interesados en verse bien, en que les vean bien. Mucho cuidado con este tipo de personas. Son un peligro y pueden desviarnos de la verdad. Pero hay una segunda característica que respondería a por qué tan impunemente se suben algunos a plataforma a hablar de cosas que ellos no están dispuestos a hacer o a hablar de cosas que van en contra de lo que la palabra dice. ¿Cómo es posible? Dice que tienen su conciencia cauterizada. Tienen su conciencia insensible. El término conciencia cauterizada en griego habla de ese hierro que se quema para marcar una res. Y claro, con ese hierro candente tú quemas a la res y la dejas marcada para que se sepa quién es su dueño. Y esa parte se queda insensible. Se queda insensible. Bueno, pues las conciencias también pueden quedar insensibles. Las conciencias también pueden llegar a un punto en el que ni sientan ni padezcan. Las conciencias pueden llegar a un punto en el que tú estás haciendo lo malo y no te sientes mal. ¿Has visto que hay gente que dice, pues yo no me siento mal con lo que estoy haciendo? Oye, pero perdona, que es antibíblico. Oye, que esto va en contra, pero yo no me siento mal. ¿Puede suceder eso? Claro que sí. Puedes insensibilizar tu conciencia, ¿sabes? Leí una historia esta semana de una mujer que tenía una parcela y tenía un cartel que ponía, se regala perro. Y era un perro grande, hermoso, y un hombre se acercó interesado por este anuncio y vio el perro y dijo, ¿por qué se querrá deshacer esta mujer del perro? Y le dijo, oye, señora, ¿por qué usted se quiere deshacer de este perro? Si, no sé, si es un perro muy bonito, tiene pedigrí. Dice, pues me quiero deshacer de él porque no ladra. Y yo necesito un perro que me ahuyente a los ladrones, que me ahuyente a los maleantes. Y el hombre miró que entendía el perro y dijo, ¿pero este perro no ladra? Qué raro, si este perro, otra cosa no, pero ladrar no veas. Dice, bueno, la verdad es que al principio cuando me lo compré, ladraba mucho. Entonces, cuando ladraba yo salía y le daba con una vara en el morro. ¡Pum! No ladres. Me volvía a entrar y volvía a ladrar y salía con la vara. ¡Pum! No ladres. Y así una y otra vez y con el tiempo dejó de ladrar. Claro. De la misma, cuando tú le das un varazo a un perro, le estás diciendo, esto no se hace. Y el perro amolda su cerebro a esa pauta, a esa directriz y hace lo que tú le estás pidiendo que haga, no ladrar. Y yo creo que me llamaba la atención esta historia de esta mujer que le daba en el hocico al perro y que deja de ladrar, porque creo que a veces la conciencia
nos empieza a ladrar, empieza a protestar cuando hacemos algo malo, pero nosotros vamos con nuestra vara y ¡pum! Y le damos un golpe a la vara, perdón, a la conciencia. Y vuelve la conciencia a inquietarnos de que estamos haciendo algo mal, pero nosotros ¡pum! Le damos otro palo a la conciencia. Y después de un palo, después de otro palo, ¿sabes? La conciencia queda silenciada, queda amputada. O si Dios te está hablando a través del Espíritu y tu conciencia te está mostrando lo que Dios quiere de ti, pero tú lo ignoras, te muestras indiferente, pues llegará un momento en el que tu conciencia deje de recibir mensajes de parte del Espíritu, porque Dios entenderá que estás tirando por tierra lo que Él te dice. Así que me llama la atención, estos maestros mentirosos nos enseñan de lo peligrosa que es la hipocresía y de los riesgos que hay de cauterizar nuestra conciencia, de acallar a nuestra conciencia. En la medida en la que la conciencia te esté funcionando bien, amplifícala, deja que la conciencia te pueda liderar hacia donde Dios quiere que tú vayas. No la calles, no la palees, no la silencies, porque entonces estarás perdiendo un mecanismo, una alarma que necesitamos para vivir en este mundo. Gloria a Dios. Vamos con la tercera. El tercer factor que promueve la apostasía en este capítulo. Yo lo he puesto como doctrinas de demonios. Dice el versículo 1, 3 y 4, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores en primer lugar, y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Así que los espíritus engañadores pueden influenciar a las personas, a veces pueden hacerlo a través de personas, de maestros mentirosos, y esos maestros mentirosos, ¿qué van a hacer? Van a enseñar doctrinas de demonios. ¿Qué significa eso de doctrinas de demonios? Significa básicamente un conjunto de creencias que son transmitidas y que son contrarias a lo que Dios dice. Ese tipo de doctrinas, ese tipo de creencias pueden ser sembradas en nosotros por medio de estos maestros mentirosos y pueden llevarnos al error. En Éfeso se mencionan dos doctrinas de demonios lanzadas por dos grupos distintos, un grupo influenciado por Oriente, que eran los gnósticos, y otro grupo influenciado por los judíos, que era el del legalismo judío. Dos doctrinas que se estaban queriendo establecer en la iglesia de Éfeso y que Pablo las llama doctrinas de demonios. ¿Cuáles eran esas? En primer lugar, habla del celibato, de abstenerse o prohibir casarse. ¿Por qué prohibían estos maestros mentirosos casarse a los miembros de la iglesia en Éfeso? Porque ellos decían que el soltero es más espiritual que el casado. Que si te casabas, perdías un grado de espiritualidad, porque estabas dándoles rienda suelta a tu carne, a tus pasiones. Estabas obligado a mantener relaciones sexuales con tu pareja, y por lo tanto estabas alimentando a la carne, y todo lo que es material era pecado, decían estos gnósticos ascetas. Y Pablo dice, wow, es una doctrina de demonios. Que yo sepa, el matrimonio fue una invención de Dios. ¿Habrá cambiado Dios de opinión? ¿Y ahora resulta que el matrimonio es nocivo para la salud? Yo sé que muchos creen esto. Pero Pablo dice que es una doctrina de demonios. Y luego había otra doctrina que también estaba ahí, que era la de los alimentos. Y había gente que decía, si comes ciertos alimentos, eres poco espiritual. Estás en pecado. Si comes nocilla, por ejemplo, gloria a Dios, la nocilla. Estás contaminando tu alma de pecado. Y Pablo dice, ¿que un alimento contamina el alma? Bueno, yo sé que los alimentos pueden provocar daños físicos. Mi hijo es celíaco, el gluten no lo puede tomar, pero una cosa es lo que le pasa físicamente y otra cosa es lo que le pasa espiritualmente. El gluten no le manda al infierno a mi hijo, le afecta físicamente. Así que dos doctrinas que se habían introducido y que estaban trayendo confusión a la gente, y muchos habían creído estas cuestiones y decidían no casarse porque eso era más espiritual, o decidían no tomar ciertos alimentos e imponer a otros que no comieran ciertos alimentos porque eso era pecado.
Y yo pensaba, hermanos, en que Pablo tuvo que enfrentar este tipo de doctrinas de demonios, de doctrinas contrarias a la fe de Dios. Y también Jesús tuvo que hacerlo con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Y me pregunto si nosotros también tenemos que enfrentar este tipo de doctrinas hoy en día. Y desde luego que sí. Yo tengo una lista aquí impresionante de cosas que escucho diariamente por radio, por internet cristiana, en televisión cristiana, cosas que se presentan como doctrinas bíblicas, como palabra de Dios, pero que tienen un grado de doctrina de demonio que es preocupante. Y hay cosas que yo he visto, personas que dicen que la Biblia no es un buen libro, es un libro interesante que debemos de tomarlo en cuenta, pero no puede ser norma de fe y de conducta en cuestiones morales del siglo XXI, dicen. Y esto lo he escuchado yo no desde un parlamento o de un congreso de los diputados, lo he escuchado desde púlpitos. Que la Biblia está muy bien para algunas cosas, pero que no podemos legislar los asuntos morales de nuestro tiempo con la Biblia. He escuchado también que los sueños, las visiones y las profecías están al mismo nivel que la palabra de Dios. Que no tienes por qué cotejar, probar si el sueño que has tenido, si la visión que has tenido, si la supuesta palabra que has recibido es de Dios o no. Yo lo he recibido y me da igual lo que tú digas. Es palabra de Dios. Pero espera, hermano, es que va en contra de la Biblia. La Biblia dice que toda profecía debe ser juzgada. Que a mí Dios me ha hablado. Y se habla de esto con mucha naturalidad. Yo he escuchado personas que dicen abiertamente que el cristiano puede tener dos vidas. Una religiosa y otra secular. Que no hay problema, que no te vas a comportar igual a nivel moral en el trabajo que en la iglesia. Pues estaría bueno. Que hay mucha presión. Que es que la gente que dice eso son gente que no trabaja secularmente, dicen. ¿Estamos seguros de eso? Doctrinas de demonios. Dios es amor, dicen otros. Dios entiende que somos polvo. Y si pecamos y permanecemos en el pecado, pues claro, que Dios sabe que nuestra naturaleza es siempre inclinada al error. Dios nos pasa por alto, nos tolera estas cosas porque sabe lo débiles que somos. Estamos seguros de eso. Porque yo en mi Biblia lo que veo es que Jesucristo nos ama tanto que está dispuesto a tratar con nuestro pecado si se lo ponemos en sus manos. Está dispuesto a tratarlo por su muerte en la cruz, pero yo lo que veo es que no quiere que justifiquemos nuestros pecados ni toleremos nuestros pecados. Esa es la creencia que yo manejo. Hay personas que llaman nuevo nacimiento a cambio de plan en los domingos. Dicen, has nacido de nuevo porque los domingos vas a la iglesia ahora. Has nacido de nuevo porque estás yendo al culto de oración. Creencias de demonios. El nuevo nacimiento tiene que ver con un cambio de vida. Las cosas viejas, de aquí todas son hechas nuevas. Y es verdad que será de manera progresiva, paulatina, poco a poco, pero algo de avance iremos teniendo en cuanto a la nueva vida, ¿no? Pero si no hay ni un cambio, ni el más mínimo cambio, y nos sentimos seguros de nuestra salvación, a lo mejor estamos escuchando espíritus engañadores o maestros mentirosos que nos están transmitiendo creencias que no son adecuadas. Yo he escuchado también, hermanos, y tengo un montón de listas, no voy a mencionar todas, pero he escuchado que la unción de un siervo de Dios se mide por el número de miembros que van a su iglesia. O por los pinchazos que tienen sus predicaciones en la red de internet. Si le están siguiendo 14.547 personas, está más ungido que al que le están siguiendo 325. Yo he escuchado que la unción se mide por la liquidez del siervo, por las posesiones que tenga. Y yo en mi Biblia dice que el mayor es el que sirve. Eso es lo que yo he entendido. Y a veces el que sirve es pobre, no tiene donde caerse muerto, pero su corazón está firmemente persuadido de servir a otros con el Evangelio. Yo he entendido esto en mi Biblia. No sé, a lo mejor estoy leyendo cosas raras por la noche que me han cambiado. Pero aquí hablamos de doctrinas. Escuchó mucho. Y aquí a lo mejor voy a entrar en un punto controversial, pero vale la pena.
Hay gente que dice que nosotros tenemos que atar y desatar demonios. Y que si quieres progresar en tu vida y en el Evangelio, atar y desatar es la clave. Yo no veo en la Biblia nada de esto, hermanos. Yo sí veo el término atar y desatar, que es un hebraísmo, es un término que usaban los judíos en las sinagogas. ¿Y sabéis lo que significaba atar y desatar? Que los líderes de la sinagoga tenían la facultad de permitir o prohibir ciertas conductas basándose en la revelación escrita. Así que si ataban, los líderes de las sinagogas, los hebreos, si ataban algo, era que prohibían que una persona pudiera caminar una determinada conducta porque iba en contra de la palabra. Y si desataban, era que permitían que esa gente pudiera hacer lo que estaba haciendo porque la palabra les respaldaba. Pero yo no veo a ningún apóstol atando y desatando demonios. Además, siempre me he preguntado yo que si yo ato un demonio aquí, ¿cuándo se suelta? ¿Quién le desata? O sea, hay muchas preguntas sobre esto que están sin responder, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué no hacéis guerra espiritual en la iglesia? ¿Cómo que no? Nosotros estamos todo el tiempo haciendo guerra espiritual. ¿Sabes cómo lo hacemos? Bíblicamente. Cada día recordamos lo que somos en Cristo Jesús. Cada día nos acordamos de que somos hijos de Dios, que estamos cubiertos por su sangre, que Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos para hacer aquello que nos ha encomendado, y cada día nos aseguramos de que nuestra gente lo recuerde. Eres hijo de Dios, eres nación santa, eres linaje escogido por Dios, eres real sacerdocio, has sido escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Eso es una forma de pelear la batalla. Te pones el yelmo de salvación, la coraza de justicia, y también hacemos guerra, ¿sabes de cómo? Predicando el Evangelio, predicando la sana doctrina. Cogemos la espada del Espíritu, que es la palabra, y le damos en todos los moros al diablo predicando a Jesucristo como el único camino, la verdad y la vida. Esa es guerra espiritual, hermano. Eso es guerra espiritual. Le hacemos guerra al diablo, ¿sabes cómo? Saliendo a evangelizar por las calles, en el metro, en las plazas. Eso le revienta al diablo. Predicar el Evangelio. Enfocados en hablar su verdad. En decir que el Evangelio es poder de Dios. Y que no hay otro nombre dado a los hombres, sino Jesucristo. Eso es hacer guerra espiritual. Y cuando tú te plantas y haces lo que Dios te ha llamado a hacer, gran mandamiento, gran comisión, con todo tu corazón, el enemigo tiene que retroceder. Eso es guerra espiritual. Y claro que intercedemos, oramos, pero para declarar nuestra confianza en Dios, para declarar lo que somos en Dios, para interceder por las necesidades de otras personas. Pero no ves en la Biblia ningún pasaje en el que se nos llame a atar y desatar demonios, a orar por los aires espirituales de un territorio. ¿Sabes cómo se limpiaban los aires en la época apostólica? Predicando el Evangelio. ¿Sabes cómo limpió Pablo los aires de Atenas? Yendo al Areópago a predicar a los filósofos, yendo a la plaza a predicar a todos los que estaban por allí, yendo a la sinagoga a predicar a los judíos la palabra de Dios, a Cristo. Esa es la forma en la que limpiamos los aires de nuestra sociedad, predicando a Cristo. Ahora, hay otras doctrinas de demonios que son mucho más sutiles. Hay personas que escuchan voces en su interior, ¿no están locos? Que les dicen, oye, tú, como hijo de Dios, tienes que darle prioridad a los que son de tu nación antes que a los que son de tu familia espiritual. Y por eso nos encontramos hoy en día, hoy estoy un poco controversial, Hermanos, aguantarme un poquito. Hay gente que, porque es algo que me carga también, ¿no? Que a veces perdemos el norte los cristianos y escuchando lo que no tenemos que escuchar, nos ponemos a pelear con nuestros hermanos en la fe por cuestiones que tienen que ver con raza o con nacionalidad. Y te encuentras bandos de cristianos enfrentados de que si yo soy de esta región de España, yo soy del resto de España. Y empiezan a darle lugar primero a la nacionalidad que al linaje que Dios nos ha dado como ciudadanos del cielo. ¿A quiénes escuchamos cuando nos metemos en este tipo de batallas? Desde luego que al Espíritu Santo no es. Cuando yo soy capaz de dividirme con mi hermano en España, en vez de unirme a él para que el Evangelio sea expandido por cuestiones políticas o de raza o de sociales, no estoy escuchando al Espíritu Santo. ¿Podemos entender eso? Puedo tener mi opinión. Puedo tener mi opinión y posicionarme en un lado, eso no es malo. Pero nunca esa opinión va a estar por encima de la unidad de la iglesia
del amor a mi prójimo, de la necesidad que tengo de predicar el evangelio. Hay gente que sale a manifestaciones políticas, pero no sale a la calle a predicar el evangelio. Es increíble esto, ¿eh? Vamos a terminar con 2 factores que nos libran de la apostasía. Hemos hablado de factores que promueven la apostasía en nuestro corazón. Espíritus engañosos, maestros mentirosos, doctrinas de demonios. Pero hay 2 cosas que dice Pablo en el versículo 5 que nos pueden librar de la apostasía. Pablo dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad, porque por la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos para librarnos de la apostasía? Necesitamos conocer la verdad de Dios. Conocer la verdad de Dios. Los que creen en Jesús conocen sus palabras, conocen la verdad de Dios. Los que aman a Jesús guardan sus mandamientos. Lo dijo Él. Y conocer la verdad nos va a alejar de la apostasía. Nos va a alejar de las doctrinas de demonios. Así que cuando un espíritu engañoso, un maestro mentiroso o una creencia se incruste en nuestra mente, necesitamos enfrentarla a la verdad de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por la palabra de Dios va a ser santificada. Por la palabra de Dios va a demostrarse cuál es la naturaleza de esa palabra que viene a nuestro corazón. Por ejemplo, imaginamos que uno de los que estaban como miembros en Éfeso recibieron esta doctrina de demonios que es: si tomas ciertos alimentos eres pecador, ¿vale? Reciben esa verdad o esa doctrina de demonios. ¿Cómo sería tratar con esa doctrina de demonios conociendo la verdad? Pues yo lo que haría sería lo siguiente. Yo diría, vamos a ver, tú me dices que hay alimentos que me pueden hacer pecar delante de Dios. Muy bien. ¿Qué dice la verdad? ¿Qué dice Jesús? Bueno, pues yo cogería y me iría a Marcos 7:14 y yo diría lo siguiente. Jesús dijo, nada hay fuera del hombre que entre en él y que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y está hablando en un contexto de comida y alimentos, ¿vale? Entonces, tú me dices que yo no puedo comer todas las cosas, pero perdona. Jesús dice que nada de lo que yo meta por mi boca me va a contaminar. Lo que contamina es lo que sale de mi boca, las palabritas que yo digo fuera de tiempo. Entonces, eso es doctrina de demonios. Contradice lo que Jesús estaba diciendo. No, pero bueno, Jesús no está hablando de eso. Bueno, pues espera, vamos a ver a Pablo qué decía, ¿vale? Venga, Pablo, 1 Corintios 10:27. Está hablando también en el contexto de los alimentos. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, de todos los alimentos que os ponga, ¿qué dice? Comed. De todo. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. En Romanos dice que nada es inmundo en sí mismo, y está hablando también de los alimentos. En 1 Timoteo dice que todo lo que Dios creó es bueno. Los alimentos son buenos, todos. Ahora bien, luego está el que abusa de ciertos alimentos. O luego hay alimentos que a mí me sientan mal y tengo que eliminarlos, pero no porque me contaminen el espíritu, sino por mi salud física. ¿Entendemos cómo funciona el conocer la verdad y lo importante que es para cuando esas doctrinas de demonios vengan? Ahora, si no conocemos la verdad, te llega alguien y te explica, basado en la ley, basado en un montón de historias, que no puedes comer todos los alimentos, y tú dices, qué bien habla, amén, es de Dios. Porque no conoces la verdad de Dios. Y no puedes detectar lo que es puro y de lo que es veneno en dosis muy pequeñas. Así que lo primero es detectar, conocer la verdad de Dios, tener conocimiento. Por eso estudiamos la Biblia en la iglesia, los miércoles a la escuela bíblica, los grupos de hogar. Estamos siempre estudiando y vamos a implementar nuevos módulos de escuela bíblica para poder conocer la verdad de Dios y desechar las fábulas, los mitos profanos. Ser capaces de discernir las doctrinas de demonios. Pero en segundo lugar, y con esto termino, hermanos, otra segunda cosa que nos va a librar de la apostasía tiene que ver con, dice, porque por la palabra de Dios es santificado y por la oración. Para mí esto habla de la relación personal con Dios. Conocer la verdad es importante, pero fomentar la relación personal con Dios es muy importante también para detectar las doctrinas cristianas. Tú puedes decir, ay, sí, yo quiero conocer la verdad de Dios, pero me acabo de convertir.
Entonces me van a dar por todos los sitios. ¿Cómo voy a discernir yo lo que es bueno de lo que no lo es? Si aún no tengo el mismo conocimiento que a lo mejor puedes tener tú. No te preocupes. Si has nacido de nuevo, tienes al Espíritu Santo en tu interior. Y lo que tienes que hacer es avivar ese espíritu, fomentar la guía del Espíritu Santo mientras te relacionas con Dios. Y el Espíritu te va a guiar a toda la verdad. Vi momentos cuando yo me convertí, yo no tenía ni idea de nada de la Biblia, absolutamente, nunca la había leído en mi vida. Y me encontré con espíritus engañadores, me encontré con maestros mentirosos que me estaban diciendo que para ser espiritual debía hacer ciertas cosas. Y yo no sabía refutar eso bíblicamente, pero había algo en mí, una alarma que me inquietaba, me robaba la paz y decía, hay algo aquí que no me gusta. ¿Cómo se logra tener eso? Fomentando una relación cercana, personal con Dios. Si nuestra relación con Dios está basada simplemente en los cultos de oración, de ayuno, de vigilias, y no hay relación personal a solas con Dios, tenemos muchas posibilidades de ser engañados por los espíritus engañadores. Estamos en una fase de inmadurez apoteósica. Mira, mis hijos, desde bien pequeños les hemos inculcado la importancia de conocer la verdad y de relacionarse con Dios. Y tenemos todos los días un devocional como familia. Luego por la noche oramos y les encomendamos a Dios en sus dulces sueños. A ellos les encanta venir a la iglesia, les encanta venir al culto de oración, vinieron a la vigilia, quieren venir a la vigilia, quieren venir al ayuno también. Pero ¿sabes algo? Les estamos inculcando de que ahora necesitan tener tiempos a solas con Dios. Que está muy bien que oremos juntos como familia, que vengamos a la iglesia para orar y para hablar de su palabra, pero que tienen que hablar con Dios a solas en su habitación, que tienen que leer la Biblia por sí mismos ellos. ¡Wow, hermano, eso es complicadísimo! Ay, papá, no. Y ahora hemos dejado de orar con ellos por la noche. Papá, ven a orar conmigo. No. Ora tú a solas en tu habitación y Sofía a solas en su habitación. No quieren. No, vente conmigo, quiero orar contigo. O con mamá. Fomenta tu relación personal con Dios. En ellos lo entiendo, son pequeños, están madurando, pero de esto en adultos hay muchos también, que no quieren tener esa cercanía, no fomentar la relación con Dios a solas. Y por lo tanto, están inhabilitando la guía del Espíritu Santo en sus vidas. Están siendo carne de cañón para las doctrinas de demonios. Así que, como conclusión, fijaros en el versículo 15-16 de este mismo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué frase más curiosa? Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Está diciendo que la salvación es por obras, por lo que hacemos nosotros? ¿De qué salvación está hablando aquí? Está hablando de la salvación de la apostasía. El contexto es la apostasía. Está hablando no de la salvación, sino de la apostasía, de apartarnos de las creencias que Jesús dijo que debíamos tener. Podemos apartarnos y podemos hacer que otros se aparten también de esas creencias. Por eso necesitamos ocuparnos de estas cosas que mencionamos, de conocer la verdad y de fomentar la relación personal con Dios. Dice, ocúpate de esto y permanece en ello hasta el final de tus días. Persiste en ello. El término persistir es tremendo. Habla de una lucha, de un esfuerzo. Habla de ir contra todos los elementos, contra tu propia carne, contra tu propia naturaleza, contra tus propios deseos. Y tú ahí un día tras otro, quiero conocer la verdad, quiero fomentar mi relación personal con Dios y todo a tu alrededor se opone, se confabula para que tú no vayas en esa dirección. Pablo dice, persiste en ello, trabaja en ello. Y haciendo esto te vas a salvar a ti de la apostasía. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Van a escuchar espíritus engañadores, maestros mentirosos hipócritas que tienen cauterizada la conciencia, que enseñan doctrinas de demonios. Pero si nos ocupamos de conocer la verdad y de fomentar la relación personal con Dios, podemos librarnos de la apostasía. ¿Por qué no nos ponemos en pie, hermanos?
Gracias, Jesús. Aleluya, Señor. Sí, Dios. Aleluya, Señor. Yo creo que Dios nos ama un montón, de verdad. Y creo que nos ama tanto que a veces tiene que hablarnos un poquito más duro. Tiene que decirnos, despierta, que son los postreros tiempos. Despierta. No te dejes influenciar por lo malo. Despierta. Porque a veces estamos siguiendo voces que no son la de Dios. Estamos siguiendo creencias que no son las de Dios. Y Dios nos ama tanto, no me cabe la menor duda. Y como nos ama tanto, no solamente se entregó en la cruz, sino que Él se entregó hasta el final de tus días. Él va a estar presente contigo para recordarte aquello que necesitas escuchar. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Y le pedimos a Dios que nos ayude a ocuparnos de estas cosas que dice Pablo, de estos factores que nos libran de la apostasía, a permanecer en ellos, a persistir en ellos, a hacerlos diariamente, para librarnos del error y librar a aquellos que estén cayendo también en el error. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te amamos, Señor. Queremos fomentar la intimidad contigo, Jesús. Porque si permanecemos en ti, Señor, vamos a dar fruto. Vamos a ser buenos árboles que dan frutos buenos, Señor. Queremos fomentar la cercanía contigo. Aleluya, Señor. Gracias, Jesús. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para